Queridos estudiantes, para mí es un placer compartir con ustedes desde este medio esta teoría económica, dadas las condiciones que estamos viviendo, la universidad, el país, el mundo. Seguimos atentos a todas las restricciones y a todas las orientaciones que hay en esta materia. Desde aquí quiero saludarlos, quiero desearles lo mejor en materia pues obviamente de bienestar y salud con toda la familia, atender todas las restricciones que tenemos en esta pandemia que nos está afectando sustancialmente. Como es de rigor, estamos cumpliendo con la parte temática y fundamentalmente metodológica del sílabus que tenemos en cada una de nuestras materias. Fundamentalmente aquí podemos estar iniciando dando un bosquejo muy general de lo que tenemos en profundidad, como es la parte macroeconómica, que es nuestra base fundamental del desarrollo de esta asignatura. Fundamentalmente la macroeconomía se ocupa básicamente de generar, obviamente, y administrar los recursos escasos. Siempre la economía está hablando de recursos escasos con el objeto de producir bienes y servicios y obviamente distribuirlos a los consumidores y entre los miembros de una sociedad para su consumo. Esta es como la base fundamental de la macroeconomía, como es de la economía, como es de administrar esos recursos escasos y naturalmente producir bienes y servicios para el consumo para unos miembros de una sociedad. En ese sentido, pues entonces iniciamos ya la base fundamental de la macroeconomía y en la cual estudia el comportamiento de la economía en forma agregada. Hay que entender que la parte agregada es la base fundamental de esta base macroeconómica. Cuando nosotros hablamos de agregados económicos, estamos hablando de ese contexto general, de ese contexto amplio que tenemos en la visión económica. Cuando hablamos de ese universo, hablamos básicamente de lo agregado. Cuando hablamos del bosque, de toda esa economía, pues estamos hablando de los productos, de los valores agregados. Y es la variable que vamos a tener de aquí en adelante hablando de estos temas agregados. Fundamentalmente hablamos de que para qué estudiar macroeconomía. Pues estudiamos macroeconomía puesto que nos ayuda a encontrar resultados a algunas de las grandes preguntas de la vida económica. Hoy por hoy está verdaderamente muy en vila todo lo que está aconteciendo y verdaderamente necesitamos respuestas para eso. La macroeconomía nos da una enseñanza muy grande. También nos determina la tasa de crecimiento de la economía. Casualmente en el día de hoy, pues en estos días se están haciendo los nuevos estudios de crecimiento y es preocupante que obviamente se está pensando que el crecimiento que lo teníamos estimado en el 3.2% para el año 2020, muy seguramente estaremos hablando de crecimientos que no lleguen ni siquiera al 1%. Estamos en ese sentido de que la economía va a tener unos procesos de recesión verdaderamente difíciles y eso lo podemos estar predisponando y lo podemos estar futurizando, ya que las condiciones naturalmente de esta pandemia va a afectar y está afectando sustancialmente toda la economía. ¿Y cómo afecta directamente? Pues la afecta con respecto a todo lo que tiene que ver obviamente con la demanda. La demanda es uno de los pilares fundamentales de estos resultados y la demanda está lesionada por lo que está aconteciendo, por lo que siente la oferta de alguna forma tiene su respuesta en este sentido. Naturalmente que también estudiar la macroeconomía nos ayuda a hablar de los factores que causan el alto y el bajo desempleo. Aquí estamos viendo, yo creo que nada más importante que para nuestra materia hablar de macroeconomía y hablar precisamente de esos altos y bajos de desempleo. Y aquí lo que vamos a tener es un bajo desempleo. Un bajo desempleo que verdaderamente aquí el gobierno nacional tendrá que medir algunas de sus grandes estrategias para cumplir con este gran flagelo que tenemos a nivel social y obviamente la respuesta que una sociedad se desarrolle. Fundamentalmente, ¿qué produce la inflación? Estamos hablando de una inflación que necesariamente la estamos viendo muy por los altos precios y estamos viendo una inflación que se está incrementando significativamente, aunque el gobierno nacional está controlando esto de manera muy puntual. Porque hay ciclos económicos y los ciclos económicos pues tienen que ver con esto, con lo que puede acontecer al final de este año y los resultados del crecimiento, como tienen que ver lo que podríamos pensar que pueda suceder, que es una recesión económica. Las variables fundamentales de la macroeconomía, como la producción total de la economía, hablando del Producto Interno Bruto, que es lo que queremos decir aquí, el nivel general de precios, el índice de precio del consumidor, todo lo que tiene que ver con materia naturalmente de inflación. Hablamos sobre el empleo y el desempleo, vamos a hablar sobre las tasas de interés, las tasas de salarios y los tipos de cambio. Son los elementos fundamentales y las variables más importantes.
Con respecto a la primera y más importante, hablamos del Producto Interno Bruto, que es la que cuantifica el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de una economía en un periodo de tiempo determinado. Es importante examinar este concepto en el sentido de que nosotros debemos de decir que el Producto Interno Bruto cuantifica el valor de los bienes y servicios finales. No nos olvidemos de este valor final, porque es que cuando estamos hablando de macroeconomía estamos hablando de esa producción de bienes y servicios, pero finales, producidos dentro de los límites geográficos de toda una economía, o sea, los límites geográficos del país en un periodo de tiempo determinado, que lo vemos que el tiempo siempre a nivel fiscal y a nivel contable estamos hablando de un año, entonces ese tiempo es el que determina el Producto Interno Bruto aquí también. ¿Cuáles son las fuentes de crecimiento de largo plazo? ¿Por qué algunos países crecen con más rapidez que otros? De eso también nos impulsa, nos da a conocer el Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido ya tenemos el primer concepto más importante que podemos nosotros hablar. ¿Por qué varía este producto? Naturalmente varía la cantidad naturalmente de recursos en que dispone una economía, naturalmente de la población, el stock de capital y demás. Varía también la influencia en que obviamente se trabajan los factores de la producción, como el crecimiento, el aprendizaje, etcétera, y la variación de la utilización de los recursos disponibles. Aquí hablamos de los ciclos económicos como uno de los factores también fundamentales de la estructura macroeconómica, como las fluctuaciones de corto plazo que experimenta el producto en torno a la senda potencial. Entendemos que el ciclo económico lo estamos hablando en un periodo de corto plazo, que es de un año, así lo medimos. Hablamos de que existen unas estaciones, unos niveles en donde se diferencian entre la cima, la recesión, la depresión y obviamente la recuperación. Son como los 4 estados o las 4 fluctuaciones, las fluctuaciones que aparece este ciclo económico. En el corto plazo, y estamos hablando de un año, y naturalmente que experimenta este producto en torno a una senda potencial. Miremos oficialmente la senda potencial del producto de los ciclos económicos. Como el primero, es el camino en que seguirá naturalmente los factores de la producción y que estuvieron empleados en su totalidad. Entonces esa es como la senda, en donde hablamos de que es el camino que esta seguirá, la senda que sigue. Naturalmente sí, los factores de la producción y naturalmente estuvieron empleados en su totalidad de toda la capacidad productiva. ¿Qué es la brecha de producción? Estamos hablando de una brecha que es naturalmente mide la diferencia entre la producción de una economía podría obtener en un pleno empleo y la producción efectiva dados todos los recursos existentes. Entonces siempre hablamos de esa brecha que es la que tenemos nosotros entre la producción que podría obtener un pleno empleo de toda la economía y naturalmente la producción efectiva que tienen todos los recursos existentes. Hablamos sobre el desempleo como otra de las variables fundamentales, como la tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? Mide el número de personas que trabajan y que buscan activamente una ocupación, como obviamente en proporción a su fuerza de trabajo total. Entendamos el desempleo no aquellos que estamos viendo sentados en un parque y que verdaderamente están mirando hacia arriba, no. El término y esta evaluación de desempleo es muy macroeconómica, en donde dice que mide el número de personas obviamente sin trabajo, que buscan activamente una ocupación. Buscarla significa, o estos desempleados calificamos en que son esos empleados que amanecen y que obviamente revisan cómo se encuentra la oferta de empleo, están saliendo, dejando sus hojas de vida, están buscando empleo. A esas personas son las que llamamos desempleados, no aquellas personas que verdaderamente por ocio están haciendo un descanso permanente, y eso no es desempleo. Naturalmente el desempleo se puede deber a una caída naturalmente del producto real. Aquí por ejemplo en este momento estamos viendo una caída del producto, de alguna forma estamos viendo que la economía va a afectarse significativamente en cuanto a su producción y puede generar niveles de desempleo. Hablamos de unas diferencias de desempleo, hablamos de un desempleo estacional, un desempleo estructural, un desempleo cíclico y un desempleo friccional. Aquí póngale mucha atención a estas categorías o clases de desempleo, y nosotros vamos a encontrar de que para Colombia, para nosotros y para estos países en vía de desarrollo hablamos de desempleo estructural. Pero entonces iniciemos con el desempleo estacional, cambios en la demanda de trabajo
en momentos diferentes del año, obviamente estacionales, como lo que vemos en épocas sanpedrinas, navideñas, Semana Santa. Estamos viendo que hay unos márgenes de empleo y otros márgenes de desempleo diferenciales a estas épocas. Un desempleo estructural, que es un desajuste entre la, obviamente, capacitación y localización de la fuerza de trabajo y la capacitación o localización requerida por el empleador. Aquí, aún existiendo situaciones muy profundas en términos de formación y capacitación de nuestra fuerza de trabajo, pues esos son problemas de estructura. Cuando hablamos de que en nuestra economía no tenemos a veces fuerza de trabajo, y lo vemos muy fácilmente, por ejemplo, en Neiva, un sector tan importante en Neiva como es la construcción, vemos sustancialmente que traen mano de obra de otras regiones. Aquí estamos viendo de que hay un problema estructural, de que no hay una capacitación verdaderamente amplia entre esa fuerza de trabajo, y naturalmente a veces su localización hace difícil estos espacios. El desempleo cíclico, que es la actividad económica que es obviamente insuficiente para dar trabajo a todos. Estos cíclicos se dan, por ejemplo, vemos empresas tan importantes como las que han venido al Huila, pero no han podido cumplir con toda la oferta de trabajo, el caso de Ecopetrol, el caso de Ingesa y muchas otras, que simplemente tienen una capacidad mínima, y aquí se convierten en unos desempleos cíclicos en donde su actividad económica es insuficiente para dar trabajo a todos, y así lo vemos en estas compañías. El desempleo friccional, donde algunos trabajadores dejan sus, obviamente, puestos antiguos para buscar uno mejor. Aquí estos friccionales los vemos, a veces ahí vemos a muchas personas allegadas o muchas personas conocidas que simplemente de un día para otro dejan su empleo porque quieren buscar otras expectativas, porque quieren buscar otra oportunidad. A veces diría yo que no es como lo más indicado que en un momento dado se den estas cosas. Nosotros debemos de ajustarnos a nuestras capacidades y también a lo que tiene nuestro mercado. Entonces hay que no entrar en estos desempleos friccionales por simples decisiones a la ligera. Hablamos de la inflación, qué causa la inflación, ya hemos venido haciendo algún ejercicio sobre eso, porque es mayor obviamente en unos periodos que otros, por qué fue tan importante en los 70, pues en épocas particulares, cómo se relaciona con los ciclos económicos, lo que hemos visto a nivel de los anteriores conceptos. Los índices de precios al consumidor, como lo que estábamos hablando anteriormente, como una de las variables más importantes que mide las variaciones a través del tiempo, naturalmente, que se producen en los precios de una canasta de bienes y servicios, representativa en las, naturalmente, compras de los consumidores. Aquí hablamos de la canasta familiar. Entonces vemos las variaciones de los precios que tenemos esa canasta, pero precios puntuales de cada uno de sus productos. Entonces hay que hablar de que esa IPC mide esa variación de esos precios en la canasta familiar, que es lo importante. Es un indicador que lo tenemos mensual, y ahí efectivamente el DANE tiene con CIPSA, con su muestra de trabajo y estadístico, está dándonos a nosotros información semanal de cómo se encuentra esa variación de precios de la canasta de bienes y servicios. Ahora ustedes van a ver, si quieren observar, entren al DANE y miren el CIPSA y miren la tasa obviamente del IPC, y estén mirando cómo se están comportando los precios de la canasta familiar. Obviamente seguimos con el deflactor del PIB, que es un indicador muy importante que mide la variación que han experimentado los precios entre un año base y el año en que se trate. Aquí hablamos de un año en que se trate, un año base, y si estamos hablando de un año base 2017 y vamos a tratar el 2019, eso es lo que quiere decir. Siempre hablamos de que si estamos hablando del PIB y un deflactor del PIB, estamos hablando de la variación que experimentan los precios de un año a otro, y naturalmente en un año base que trata. Hablamos que esas son como las dos más importantes. Hablamos sobre la relación entre las variables relevantes, que es el crecimiento del empleo, como la ley de Ockham, eso lo dejamos para que ustedes lo investigaran. La inflación y el desempleo, como la curva de Phillips, y el crecimiento y la inflación. Son variables macroeconómicas que, si las entendemos cada una aisladamente, podemos entender qué es su relación del crecimiento y el empleo, y miramos la ley de Ockham para entenderla. Lo mismo la inflación y el desempleo con respecto a la curva de Phillips, cuando la relación de inversión y desempleo son inversamente proporcionales. A mayor inflación, menor desempleo, y a mayor desempleo, menor inflación. Eso ustedes lo van a investigar. El crecimiento y la inflación, pues naturalmente la inflación nos está dando pues los niveles básicos de crecimiento que tiene la economía en un país. Aquí hablamos sobre la ley de Ockham, como les decía, que es la tasa de desempleo disminuye cuando el crecimiento es superior a la tasa tendencial, a Y sub 0. Y naturalmente Ockham estima que en Estados Unidos, para que el desempleo baje el 1%, el crecimiento en el producto Y
debe obviamente superar el crecimiento del producto tendencial y sub cero y naturalmente entre 3 y 4% en esos niveles de desempleo como siempre lo ha tenido los Estados Unidos y que hoy estamos hablando de unos desempleos muy diferenciales, casi lo que se vivió en los años 30. Aquí vemos la curva de Phillips, aquí vemos que describe una relación naturalmente empírica entre la inflación y el desempleo. Cuando más alto es la tasa de desempleo, más baja es la tasa de inflación. Obviamente, trade-off, que es la situación y la relación que existe entre inflación y desempleo. Es una relación empírica, tiene unas consideraciones especiales. Unos instrumentos macroeconómicos políticos o las políticas más importantes. Hablamos sobre naturalmente los mecanismos a disposición de las autoridades económicas en un país para tratar medidas de uso de influir sobre los resultados macroeconómicos de la economía. Hablamos con la inflación, el gasto público y el empleo. Son las variables básicamente que están influyendo y que disponen en las autoridades económicas para medir obviamente el uso de estos resultados macroeconómicos. Obviamente se puede dividir en, vamos a ver cuáles son esos instrumentos macroeconómicos como la política fiscal, la política monetaria, la política de comercio exterior y la política naturalmente de ingresos. Aquí hablamos las políticas económicas más importantes como la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se refiere al uso que el gobierno central da al presupuesto de la República. Aquí entendamos que el presupuesto fiscal es lo que estamos hablando de la nación y del fisco nacional. El fisco nacional es todo lo que encierra los recursos que maneja el gobierno nacional y todo lo que manejamos a través del presupuesto, lo estamos hablando, y todas las directrices que se manejan a través del presupuesto, a través de los recursos del Estado, es a través de la política fiscal. Y la política monetaria, pues obviamente determina la cantidad de dinero que existe en un momento determinado en la economía. Entonces es lo que estamos viendo hoy. La política fiscal y monetaria tienen un papel muy importante ante la crisis que está viviendo la economía nacional. Hoy estas dos políticas están actuando conjuntamente para obviamente reposar todos los efectos que tiene la pandemia y todos los efectos que tiene este coronavirus en la economía. Entonces hay que ver de que hoy por hoy la economía ha tenido uno de los efectos más trascendentales en cuanto no se había visto durante hacía mucho tiempo que tuviera que afectar tanto unas políticas tanto fiscales como monetarias como fue esta pandemia que está atravesando el mundo entero. Hablamos entonces primero con la política del comercio exterior, que maneja las variables relacionadas con el comercio exterior, en este caso la política cambiaria, la política arancelaria, la promoción de exportaciones e importaciones. Esas son como las principales políticas dentro del comercio exterior como máxima dirección en esta materia, como es la política cambiaria, la arancelaria y el tema de importaciones y exportaciones. Iniciemos con la política fiscal, definamos la política fiscal, que ya sabemos que son los recursos del Estado. Entonces el instrumento obviamente manejado por el fisco quiere decir el Ministerio de Hacienda, esta entidad ministerial es la que maneja la política fiscal, naturalmente que permite variar el presupuesto fiscal de ingresos y gastos para afectar el desempeño de la economía en general. Entonces es claro que la política fiscal lo maneja el Ministerio de Hacienda y es lo que tiene que ver naturalmente que permite variar el presupuesto fiscal, ingresos y gastos, como cuenta contable, que hablamos de que ingresos y gastos igualamos obviamente para afectar un desempeño de la economía en general. Y hablamos de unos elementos como el gasto público y unos ingresos públicos, y naturalmente ingresos públicos los conocemos como los impuestos, y tenemos un gasto público, ingresos obviamente públicos. ¿Cuáles son los ingresos públicos? Son los ingresos que recibe el Estado. El Estado también es una empresa que tiene unos ingresos obtenidos a través de unos impuestos, unas utilidades de las empresas públicas, el caso de Ecopetrol, empresas públicas de Neiva, si es el caso municipal, la venta de empresas públicas y unos activos públicos. Estamos hablando de la venta de empresas, así como vendimos parte de las que hemos vendido, Isagen y otras que se han podido vender, parte de Ecopetrol se socializó y otras, y unos activos públicos que también los hace él también como ventas y los hace como ingresos. Unos gastos públicos, porque aquí tenemos dos elementos, uno que son los ingresos públicos y otro que son los gastos públicos. Naturalmente se refiere a qué se refieren los gastos. Una empresa también le ingresan, pero también gasta. Aquí ¿qué gasta el gobierno? El gobierno se refiere a los bienes y servicios comprados por el Estado, naturalmente en los mercados respectivos, para satisfacer sus necesidades a bien de subsidiar productos a personas. En general, el gasto en bienes y servicios, los subsidios, las transferencias, la compra de activos y pérdidas de las empresas y obviamente públicas.
De esos son los gastos que ellos tienen. Las empresas tenemos también de que se refieren naturalmente al gasto de bienes, y ustedes están dando cuenta ahora cómo la empresa está gastando naturalmente en bienes de la salud, en recursos de la salud, como también en otros servicios, transporte, medicamentos, etcétera, como unas transferencias que está haciendo a los departamentos y municipios para solventar esta tragedia. Entonces esos son gastos que tiene el gobierno. Una compra de activos, en este momento está haciendo compras de algunos activos necesarios para construir hospitales y demás, como las pérdidas en empresas públicas también son un gasto. También dentro de la política fiscal podemos ver los tipos de política fiscal. Estos dos instrumentos son los que quiero que tengan muy en cuenta. Es importante que los instrumentos, tanto en la política fiscal como en la política monetaria, nos van a dar este gran recorrido hoy en materia macroeconómica. Y aquí es donde aquí en adelante podemos estar analizando todo lo que nos pase por política fiscal y política monetaria. Entonces, los tipos de política fiscal tenemos como la primera expansiva y la segunda la contractiva. ¿Qué es la expansiva? El gobierno usa obviamente la ampliación del presupuesto para entregar más dinero a las personas y con ello obviamente incentivar el gasto agregado, generando empleo y crecimiento. Es muy ejemplar lo que está pasando ahora. Ahora tenemos una política fiscal de un instrumento expansivo. El gobierno nacional está haciendo política expansiva en este momento. Está depositando unos recursos para personas naturales y jurídicas para que ellos verdaderamente reactiven la economía, incentivar el gasto agregado generando empleo. Entonces, obviamente, como él está produciendo, él está generando actividad económica, pues está generando empleo y naturalmente genera crecimiento que obviamente pues no va a ser el que nosotros esperamos, pero también va a generar crecimiento. Habemos la contractiva, naturalmente, que puede aumentar naturalmente los impuestos para disminuir los ingresos disponibles de las personas para que gasten menos y con ello obviamente controlar la demanda agregada y la producción de bienes. Estas contractivas es lo que conocemos cuando el gobierno habla de reformas tributarias. Es una de las políticas contractivas más relevantes, en donde hablamos de que el presupuesto para disminuir esos ingresos disponibles de las personas para que obviamente gasten menos y con ello obviamente contener la demanda agregada y la producción de bienes. Muy importante estas dos instrumentos de política fiscal, la parte expansiva y la parte contractiva, que lo podemos asociar con lo que está pasando actualmente. Estamos haciendo una política expansiva, la parte contractiva no puede tocarse en estos momentos porque estaría afectando toda una situación verdaderamente vital y obviamente para toda una sociedad. La política monetaria, hablamos ahora que es una definición, su definición dice que no es un instrumento manejado por el Banco Central. Entonces, la política fiscal la maneja el Ministerio de Hacienda y aquí la política monetaria la maneja el Banco Central. Banco Central lo llamamos a todos los bancos obviamente estatales del Estado colombiano que maneja la política monetaria. En Colombia pues se llama el Banco de la República, en Venezuela el Banco de Venezuela, en Estados Unidos obviamente el Federal Bank, y así cada uno de los países tiene su denominación de su Banco Central, pero todos tienen la misma política monetaria. Aquí consiste en controlar la cantidad de dinero circulante en la economía para afectar el desempeño de los agentes económicos. Y ustedes lo entienden, que cuando tenemos situaciones altas de inflación, lo que hacemos es contraer unos recursos, y cuando necesitamos con una inflación cuando las tenemos tan bajas, necesitamos ampliarla, entonces generamos una emisión mucho más alta. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene esta política monetaria? Aquí hablamos del primero con la operación de mercado abierto, que son los OMA, son unos títulos que maneja el Banco de la República, el Gobierno Nacional, para contraer, y hablamos la tasa de interés de referencia, que es lo que tenemos actualmente y nos está afectando porque tenemos una tasa de muy alto manejo que aparentemente dicen que mejorarían para los exportadores. Pero ¿qué sacamos con los exportadores donde no les compran? Y sabemos de que China, que es el mayor comprador del mundo, pues no está comprando, y muchos países europeos no están comprando. Entonces nos afecta también. A veces la tasa de cambio tan alta no es la más favorable para las exportaciones como en este momento. La tasa de encaje, que es la que en este momento también muy seguramente el gobierno nacional está ampliando la tasa de encaje, es el saldo que debe tener cada banco, naturalmente diariamente. El Banco de la República determina una tasa diaria de encaje. Entonces hablamos del 2, del 3, del 5, del 7%, o sea, ese 7% de unos recursos que deja la banca privada para solventar cualquier situación, obviamente, de
crisis para solventar los ahorros y de todo lo que tenemos en estas entidades. Entonces hoy el gobierno naturalmente le va a ampliar el encaje, y ampliar el encaje es para que ellos naturalmente tengan la posibilidad de prestar más dinero a la economía. Esa es la tasa de encaje. Los títulos obviamente emitidos por el Banco Central, como los TEPS, esos son títulos de renta fija, que naturalmente el gobierno maneja unas tasas cuando los ofrece muy altos, y obviamente estamos aquí hablando de una posibilidad muy valiosa en esta materia. Entonces aquí estaremos pensando en que hoy por hoy estamos muy seguramente pensando en unos títulos que se mantienen hoy en el Fisco Nacional, y muy seguramente se estarían ofreciendo en otros momentos, no en este, porque aquí lo que necesitamos es más liquidez. El préstamo obviamente de regulación monetaria, los préstamos que hace naturalmente el Banco Central a toda la banca privada, y en ese momento pues está activa este manejo. Vamos a ver cuáles son los instrumentos, como vimos los instrumentos de la política fiscal, vamos a ver los instrumentos de la política monetaria. Entonces, los tipos de política monetaria, hay dos también, igual que en la fiscal. Aquí se llama restrictiva y se llama expansiva. ¿Cuál es la restrictiva? Naturalmente engloba un conjunto de medidas tendientes a reducir la cantidad y el crecimiento de dinero, y obviamente encarecer los préstamos, eleva las tasas de interés. El gobierno nacional, cuando obviamente habla de una política restrictiva, el Banco de la República naturalmente eleva las tasas de interés. ¿Por qué las eleva? Porque necesariamente lo que encuentra es una situación no muy controlada en la economía, hay mucho dinero circulante, y lo que debemos es detener un poco las solicitudes de créditos, y para detenerla pues tenemos que elevar las tasas de interés. Entonces es una de las medidas que tiene el banco en este momento, y hace más de un año tenemos sobre el 4.25. En este momento creemos que va a bajar más la tasa de interés en lugar de incrementar la tasa o hacer una política restrictiva. Y cuando toma políticas expansivas o instrumentos expansivos, aquellas medidas obviamente tendientes a incrementar la cantidad y el crecimiento de la cantidad de dinero para obtener obviamente más préstamos, bajar la tasa de interés. Muy seguramente aquí vamos a tener política más expansiva. El Banco de la República va a tener que bajar ya sus tasas de interés para mover un poco más la economía en el corto plazo. Entonces esa es como la más importante hasta ahora, las dos políticas. Seguimos con la política monetaria, como la oferta monetaria y la tasa de interés, que es lo que estábamos hablando. La oferta monetaria se refiere a la cantidad de dinero que existe naturalmente en el mercado, eso lo entendemos como oferta monetaria. La oferta es de ofrecer dinero en la economía, mientras que la tasa de interés es el precio del dinero, o sea, el costo de oportunidad del dinero. Si la oferta monetaria aumenta, naturalmente el dinero se está haciendo menos escaso, y obviamente, y si el precio del dinero naturalmente disminuye, la tasa de interés naturalmente descenderá. Entonces son reglas inversas en las cuales hay que tener muy en cuenta. Si la oferta monetaria se reduce, el dinero obviamente se hace más escaso, y obviamente estaríamos hablando de más personas se disponerán, obviamente, y existen naturalmente, por lo que el precio del dinero y la tasa de interés se elevará, porque tenemos obviamente escasos recursos. El Banco Central, a través de la oferta monetaria, obviamente condiciona la tasa de interés. Hasta aquí podemos estar viendo como toda una visualización hasta los instrumentos, lo que constituye las variables macroeconómicas y todo lo que encierra este manejo de la economía. Aquí debemos de pensar que estamos ante una situación verdaderamente importante. Debemos de tener de todo lo que nos circula hoy en la economía tiene que ver con estas variables, con estos manejos de política fiscal y política monetaria. Y por favor pongámosle mucha atención a todo lo que viene en lo que tiene que ver con lo sucesivo macroeconómicamente hablando. Entonces dejamos para la próxima clase. Les deseo una feliz noche, un feliz día, y obviamente un buen estado en casa. Todos en casa, y naturalmente no más en casa.